Muy buenos días, feliz sábado, querida familia nuestra en Cristo Jesús. Bienvenidos una vez más al Clamor de Medianoche. Espero que esta semana haya sido una semana de mucha bendición para ti y tu familia y tus amistades. Y ahora te reúnes con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Te invito que antes de empezar el estudio en esta mañana, te unas conmigo en una pequeña oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder nosotros escuchar y estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú vas guiando esta obra, tú vas al frente y pedimos, Padre, que en este momento tú envíes a tu Santo Espíritu a que unja nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos nosotros ser receptores de la palabra a tu forma y no la nuestra. Pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de los que están viendo este video y que puedan sentir la paz de tu Hijo amado Cristo Jesús. Oramos no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Familia, hoy vamos a tener dos estudios especiales. Porque ya seguramente la semana que viene estaremos estudiando un poco más sobre la imagen y la marca de la bestia. Una pequeña recapitulación. El sábado pasado habíamos hablado un poco sobre la nueva organización y explicamos a través de los mismos escritos del Espíritu Profecía el por qué Elena G. de White dice que la nueva organización sería apostasía de la verdad. La nueva organización ha hecho muchos cambios, han añadido libros, han creado nuevas doctrinas y todas estas cosas lo que conllevan a las personas es a quitar su enfoque de la palabra y el espíritu y ponerla en la organización. De tal forma que cuando muchos han escuchado estos mensajes se sienten un poco confundidos. Y esta confusión no es en realidad una confusión de lo cual no se sabe ni se entiende lo que se está diciendo, sino más bien que es un choque de ideas. Ellos están viendo que la palabra y el espíritu profecía está contradiciendo lo que les han enseñado y lo que han escuchado. Por eso es muy importante que en esta mañana prestes mucha atención, porque no vamos a hablar mucho sobre el espíritu profecía, vamos a ir directamente a la palabra. Ya que hay algunos que piensan que estamos presentando nuevas teorías e ideas de hombre, quiero recordarle a estas mismas personas que fueron ustedes los que estudiaron con los hombres y aprendieron de los hombres, mientras que aquí en este canal se presenta sola escritura, la palabra y el testimonio de nuestro querido Salvador y Redentor Cristo Jesús. Te invito hasta que te quedes hasta el final de este video por la mañana y el de por la tarde que saldrá a las 3 de la tarde, Dios mediante. Para empezar, como una introducción para poder ayudarnos a entender, porque hoy vamos a hablar sobre el fundamento de la iglesia de Cristo. Ya hemos hablado de la apostasía, hemos hablado de del por qué existe una apostasía, y es porque esta apostasía existe en un pueblo rebelde que le ha dado la espalda a Dios, le ha dado sus oídos a los hombres, se cree que está bien, pero está mal el mensaje de la iglesia de la Odisea. Pero ahora vamos a hablar de algo precioso, ahora vamos a hablar de nuestra gran esperanza. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? Y para empezar, me gustaría leer para ustedes aquí en el Deseado de toda la gente, capítulo 72, titulado Haced esto en memoria de mí. No vamos a profundizar mucho en lo que es la Santa Cena, pero sí quisiera hablar un poco porque la Santa Cena es muy especial para el verdadero pueblo de Dios. No es solamente un rito, no es solamente una tradición que se hace en la iglesia, es mucho más profundo. Sí, empieza diciendo, por el Espíritu Santo, Cristo está allí para poner el sello a su propio rito. Cristo creó un rito y a través del Espíritu Santo, Cristo está aquí con nosotros. Está allí para convencer y enternecer el corazón. Ni una mirada, ni un pensamiento de contrición escapa a su atención. Sigue diciendo, Él aguarda el arrepentimiento y contrito de corazón. Todas las cosas están listas para la recepción de aquella alma. El que lavó los pies de Judas anhela lavar
de cada corazón la mancha del pecado. Nadie debe excluir de la comunión porque esté presente alguna persona indigna. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. Y voy a hacer una pequeña pausa porque aquí estamos viendo directamente que Cristo está presente entre nosotros a través del Espíritu, y entonces nosotros vemos que no podemos ser excluidos de tal comunión como la Santa Cena. ¿Por qué? Porque así es como nosotros damos públicamente testimonio que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Ahora sigue diciendo la cita: es en estas ocasiones designadas por él mismo cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que vienen con su fe fija en Él serán grandemente bendecidos. Me parece muy interesante como dice que corazones y manos indignos pueden administrarle el rito. No obstante, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Queriendo decir, hay muchos pastores, muchos ancianos que han estado dirigiendo, que han estado al frente, que han estado involucrando sus manos, y esas manos están indignas, sus vidas están indignas, ¿verdad? No obstante, vemos que Cristo está presente para siempre Él estar como administrando a su pueblo como sumo sacerdote. Qué promesa más bella, qué promesa tan preciosa, y quiero dejarles saber que se aplica lo mismo para estos momentos. Yo soy un hombre de labios impuros y estoy entre un pueblo de labios impuros, y aunque mi vida no es perfecta y aunque yo soy pecador, me aferro a la promesa de que Cristo es el que está haciendo la obra. Me aferro a la promesa de que es Cristo quien está obrando. Me aferro a la promesa que si alguna de mis palabras no son adecuadas o no presentan el mensaje de la forma más apropiada, Cristo terminará y hará la obra que hace falta para que el corazón que necesite recibir esas palabras las reciba de tal forma que sean de bendición. Por eso es que no tenemos que tener miedo, mis queridos, a compartir el mensaje. No tenemos que tener miedo a compartir la verdad. Cristo está con nosotros. Tenemos que confiar en su poder. Todos los que vienen con su fe fija en Él serán grandemente bendecidos. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Acerca de ellos se puede decir con acierto: no estáis limpios todos. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su redentor. Les confió el nuevo pacto, por medio del cual todos los que reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por este pacto venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto había de ser ratificado por la sangre de Cristo. La administración del sacramento había de recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Mis queridos, por eso es que yo comparto estas palabras con ustedes antes de empezar nosotros hablando sobre el fundamento de la iglesia de Cristo. Y esto es porque es necesario que nosotros tengamos presente en nuestras mentes que quien está haciendo la obra, quien está al frente de la obra, quien está junto a nosotros, caminando con nosotros, no es nada más ni nada menos que Cristo Jesús. En el Deseado de toda la gente, página 609, nos dice el Espíritu de Dios a través de su sierva: Cristo estaba todavía a la mesa en el cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, está sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y qué palabras más directas nosotros vemos sobre la simbología que hay detrás de este rito tan santo, tan especial que Cristo instituyó. Ahora,
En la página 614 sigue diciendo que el rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba destinada a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos. En cualquier oportunidad en que se reuniesen para conmemorar su muerte, relataban cómo él, tomando el vaso y hecho gracias, les dio, diciendo: bebed de todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En su tribulación hallaban consuelo en la esperanza del regreso de su Señor. Les era indeciblemente precioso el pensamiento: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Así que estamos viendo de que el rito de humildad, el rito de la Santa Cena, nos conlleva a nosotros a pensar sobre la segunda venida. Y hay personas que están asustadas con el tema de las fiestas. Escuchen bien, mis queridos, porque muchos creen que las fiestas fueron abolidas. Las fiestas en ningún momento fueron abolidas. Las fiestas fueron siendo cumplidas poco a poco, proféticamente, empezando por la Pascua, que representaba la muerte de Cristo en la cruz, hasta el tiempo de las trompetas, que pasó en el 1844, que tiene que ver con el juicio investigador. La última fiesta que nos falta es la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con la segunda venida. Así que ese tema puede ser que lo vamos a profundizar mucho más adelante, pero les voy a decir algo. Elena White dice que nosotros deberíamos de practicar la Santa Cena. Dice que mínimo 4 veces al año, o sea, una vez por trimestre. Y es una pena que hoy en día en las iglesias ya casi no se está haciendo la Santa Cena. Incluso se está rebajando el nivel de adoración y de respeto que se debería de tener en la Santa Cena. Es muy importante que nosotros meditemos en la historia de cómo es que Cristo inauguró la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el tomar del vino, que representa su sangre, y el comer del pan, que representa su cuerpo, es como podemos nosotros participar del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y por eso es que yo estaba leyendo para ustedes estos escritos que tienen que ver directamente con la Santa Cena. Porque para nosotros poder ser parte de la iglesia de Cristo, tenemos que participar activamente de la Santa Cena. Para que esto suceda, porque el rito de la Santa Cena es esencial para nosotros poder participar del cuerpo de Cristo. ¿A quién tú estás siguiendo? ¿Si a Cristo o a los hombres? Cristo edificó una iglesia con sus discípulos. Y hoy vamos a ver cuál es ese fundamento de la iglesia de Cristo. Porque yo quiero participar de la iglesia de Cristo. Y espero que tú también quieras participar de la iglesia de Cristo. Y muchos dirán: no, pero la iglesia de Cristo es la iglesia adventista. No, mis queridos. Hemos leído en otros sermones antes que la misma profeta, Dios le pudo dejar saber, y ella vio que dentro de nuestras instituciones, hombres, por tratar de salvar la institución, iban a pisotear el sábado y a levantar el domingo. Queriendo decir que viene una apostasía mucho mayor que la que estamos viendo ahora. Y lo que estamos viendo ahora simplemente es la punta del iceberg de lo que se avecina y lo que está abajo. Ahora, para empezar en esta mañana, quiero empezar con una pequeña nota. Hay 2 letras muy especiales que se encuentran a lo largo de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, más de 10,000 veces más o menos, en dependencia de quién estamos hablando, pero la cosa es que se repiten miles de veces durante la Biblia, y es la frase, o en este caso la palabra Aleph Taf, que de origen fenicio puede ser definido como esencia y existencia. A este preciso significado y a su relación como primera y última letra del alfabeto hebreo, ¿verdad? Que también vemos en relación en la Biblia cuando Cristo dijo: yo soy el alfa y el omega, yo soy el Aleph Taf, soy el principio y el final. Se le ha adjudicado tan poca importancia que la tradición la reconoce como una simple marca de acusativo, mientras que gramáticos contemporáneos lo consideran como un marcador de énfasis que puede ser omitido del texto sin oscurecer la gramática. Pero como les estaba diciendo, esto ocurre muchas veces durante la Biblia, y me gusta estudiar siempre el significado de estas cosas, porque todo tiene puentes y conexiones que son muy importantes. Pregunta: ¿qué se debería hacer? ¿Se les debe negar o se les debe explicar?
Yo creo personalmente que debemos de explicar por qué es que en algunas veces aparece el Aleph Taf. Y aunque hoy no vamos a profundizar mucho en las veces donde aparece el Aleph Taf, sí quiero mencionarlo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder entender cuál es el fundamento de la Iglesia de Cristo. Ahora, vamos a empezar con nuestras Biblias. El primer versículo de esta mañana se encuentra en Mateo 16, versículos 12 al 20. Y yo quiero que ustedes vean lo que dice Mateo 16, versículos 12 al 20. Y tenemos que entender el contexto de esto. El contexto es que Cristo estaba con sus discípulos y estaba allá, y los fariseos vinieron y le pidieron hacer prueba, ¿verdad? Que si él era el Hijo de Dios, quisiera que pusiera señales en el cielo. Cristo tuvo una pequeña conversación con ellos y les dejó saber que ellos lo que estaban básicamente tratando de hacer es hacerle una trampa a Cristo. Cristo no cayó en su trampa, los rechazó, los negó, les dijo lo que tenía que decirle, con la misma él siguió su camino. En el camino, Cristo le dice a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y se quedaron sorprendidos los discípulos. Los discípulos dijeron: ¿a qué se refiere Cristo? Y ellos, como no habían traído pan para el viaje, empezaron a discutir. A fin de cuentas son hombres, ¿verdad? Empezaron a discutir que por qué no se había traído pan, que si tú deberías haberlo hecho y que si tú el otro, y etcétera. Y Cristo, al escuchar esta conmoción, él les dice: pero ¿y por qué ustedes se están peleando porque nadie trajo pan? ¿Acaso no se acuerdan cómo alimentamos a aquellas miles de personas con 5 panes y 2 peces? Y la otra vez cuando 3,000 hombres fueron alimentados. Y entonces Cristo les dice: no se trata de la levadura del pan, sino de la levadura de los fariseos, la doctrina de los fariseos. Y mis queridos, hoy vengo a ti a decirte que tengas cuidado con las doctrinas de los pastores, que tengas cuidado con las doctrinas de los teólogos, que tengas cuidado con las doctrinas de aquellos que están enseñando, porque ellos van a estar enseñando ideas, van a estar enseñando cosas que no son correctas. Creen que tienen la verdad, pero no pueden encontrar ni un solo texto que tengan lo que ellos creen. Ahora, el versículo 12 nos dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo quiero que presten mucha atención sobre lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice el mundo que soy yo? Y Cristo pregunta porque la doctrina corrompida de los fariseos y de los saduceos daba vuelta en las mentes de los hombres, y esta doctrina contradecía la verdad de la salvación. Y Cristo quiere aclarar este tema en Mateo 16. ¿Por qué? Porque la doctrina de los fariseos tenía que ver sobre quién era Cristo. La gente cree que este tema de la Trinidad es nuevo. No, mis queridos, no es nuevo. Ha existido desde el Concilio de Nicea. Siempre ha habido su debate en cuestión. ¿Por qué? Porque es la Trinidad. Y les voy a decir una cosa. Paren de repetir esa idea incompleta, errada, de que la doctrina adventista es diferente a la doctrina católica. La doctrina adventista trinitaria es la misma doctrina trinitaria católica. Incluso los católicos lo explican de una forma más apropiada, usando textos bíblicos, que los mismos adventistas del séptimo día. Y yo sé que esto a muchos les va a sorprender, pero esa es la verdad. No podemos hacer separación de las dos cosas. Porque eso es como decir que el domingo que adora el domingo que adoran los católicos es diferente al domingo que adoran los bautistas y los pentecostales y los metodistas. Pueden ser que ellos no lo vean de la misma forma, ni lo defiendan de la misma forma, ni lo expliquen de la misma forma, pero sigue siendo domingo, sigue siendo errado. Y no somos nosotros los que hacemos tal comparación. El Espíritu y Profecía y los textos de nuestros pioneros hacen las mismas referencias. Así que Cristo quiere dejar bien claro que la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos tiene que ver con Él y afecta la mente de los hombres. Hoy en día la doctrina de los pastores, la doctrina de los teólogos está afectando el pensamiento de los hombres, y Cristo quiere que tú participes de su verdadera iglesia. Ellos respondieron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías,
alguno de los profetas. Diferentes respuestas, diferentes personas, pero ninguno dijo que era Cristo. Y ahora Cristo les pregunta a ellos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Porque ahora Cristo quiere saber si ellos entienden claramente quién es Él. Y Él quiere asegurarse de tener esta conversación para que ellos sepan que esa doctrina de los fariseos y los saduceos que estaba en su mente, Él quería limpiarla, Él quería alejarla. Hoy en día Dios quiere limpiar de tu mente esa doctrina falsa sobre quién es Cristo. Porque Él quiere aclarar que Cristo es su hijo literal. No somos nosotros los que estamos diciendo esto, mis queridos. Pero me sorprende que las personas dicen, no, la Trinidad sí es bíblica, cuando en la Biblia en ninguna parte se dice que Cristo es un hijo metafórico o de que Él está representando a la persona de un segundo Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Será que Cristo quería que los discípulos creyeran también en una Trinidad? Porque los fariseos tenían más bien una posición uniteriana, que ellos nada más creían en un solo ser y una sola persona. ¿Verdad? Un solo Dios. Pero ahora Cristo les está presentando y les dice, sí, hay un solo Dios, que es el único Dios verdadero, que es mi Padre. Pero también estoy yo. Y yo soy el Hijo de Dios. Y a mí se me ha sido entregada toda la autoridad y toda la gloria. Y es por eso que a través del que cree en mí puede ser salvado. Y esta conversación que la vamos a ver en un momentico que tuvo con Nicodemo hace mucha resonancia sobre estas palabras. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que el pueblo de Israel viera y fuera salvo por fe, es necesario hoy en nuestro tiempo, en el tiempo de la apostasía, levantar a Cristo, levantar su estandarte para que el pueblo solamente lo mire a Él y pueda ser salvado. Y ahora miren lo que respondió Simón Pedro cuando Cristo preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Él no le dijo, tú eres Jesús. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo no es un nombre, es un título. Cristo significa escogido, ungido, Mesías. Pedro reconoció que Cristo era el escogido, que Cristo era el ungido, que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no de los dioses, no de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no. Cristo era el Hijo del Dios viviente, del Padre. Y ahora Jesús le responde diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué fue lo que el Padre le reveló a Simón Pedro? Que Cristo es su Hijo. Que Jesús es el engendrado. Y yo también te digo, fíjense lo que va a responder Cristo, porque está en el contexto de la doctrina de los fariseos. Ellos están levantando una iglesia en una doctrina errada. Cristo ahora quiere levantar una iglesia en la doctrina adecuada. El contexto está en la pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién dices tú que es Cristo? ¿Te atreves a señalar el mensaje de aquellos que te muestran la verdad sobre el Hijo de Dios? Usando filosofías humanas, usando tus estudios de universidades, usando tus estudios de mentes humanas. ¿Sabes por qué no hay muchos que aceptan la verdad de la verdadera deidad en la Biblia? Porque el Padre no se los ha revelado a ellos. ¿Y saben por qué el Padre no les ha revelado la verdad del Hijo a estos hombres, a estos teólogos, a estos pastores, a estos ancianos, a estos diáconos, padres de familias, sacerdotes de los hogares? Porque están rechazando el Espíritu de Dios cuando viene a hablar a ellos, ya sea a través de tres formas. La primera, instrumentos humanos. Dios usa instrumentos humanos para llevar la verdad a su pueblo. Número 2, Dios usa ángeles
para hablarle directamente a sus siervos, como lo hizo con nuestros pioneros. Dice Elena G. de White que ella vio muchas veces como el ángel venía y visitaba a su esposo y le decía lo que tenía que escribir también. La diferencia entre Jaime White y Elena G. de White es que Elena fue profeta, vidente del Señor. Pero Jaime fue inspirado por Dios a escribir palabras que conllevaron a muchos a la verdad. ¿Y saben cuál verdad? Porque no es solamente una, la del sábado, la más grande de todas, la verdad del Hijo. De nada te sirve guardar el sábado si tú no lo estás haciendo de la forma apropiada y adorando al Dios verdadero y a su Hijo, el Creador de la tierra y Señor del sábado. Mis queridos, si tú quieres aceptar las palabras que vamos a leer ahora en el versículo 18, órale al Padre para que te revele esta verdad. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? Yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, pequeña piedra, y sobre esta roca, no sobre Pedro, no sobre un Cristo humano, sino sobre el fundamento, la doctrina sana que Él está trayendo a sus discípulos, presentándole hoy a su pueblo. Es sobre esta roca que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que yo voy a edificar mi iglesia. Y por eso es que a través de las edades, empezando primeramente con los valdenses que conocían la verdad del Padre y del Hijo, fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Y vemos que después, a través de las edades, muchos de los reformadores que encontraron esta verdad fueron perseguidos. Y si tú quieres entender por qué fue que ahora la Iglesia Católica quiso destruir 3 reinos, en el principio de la profecía de los 1260 años que vemos históricamente, muchos creen que era porque no creían creer en Dios. No, mis queridos, si te pones a buscar, eran porque decían que eran arrianos. Y hoy nos han hecho tragar el cuento, porque es un cuento, de que Arrio decía de que Cristo era creado. Cuando nosotros vemos en la historia diferentes documentos que enseñan lo opuesto. Y lo más bonito, si tú quieres tragarte el cuento de que la Iglesia Católica ahora supuestamente estaba haciendo un bien en desaparecer estas 3 tribus que estaban supuestamente enseñando de que Cristo era un ser creado y que no querían aceptar la Trinidad, que era lo enviado por Dios, siento mucha pena por ti. Porque el espíritu de la bestia jamás hace algo que conviene para la obra. Jamás. Ni una sola vez. Nada de lo que quiera hacer la bestia y de lo que ha hecho conviene a la obra de Dios. Porque todo lo que quiera hacer es frenarla y evitarla. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, del único Dios verdadero, cada vez que el enemigo intenta arrojar dardos, intenta eliminar la verdad, intenta frenar esta obra, como vemos la promesa en Romanos, todo lo que le suceda a los hijos de Dios conviene. Es para su propio bien. Pero nada de lo que sale de la bestia es bueno ni proviene del cielo. A ellos en ningún momento el Padre les ha revelado que Cristo es el Hijo literal de Dios. Y por eso, mis queridos, sigue diciendo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia que está edificada ¿en qué? ¿En los teólogos? ¿En los pastores? ¿En lo que dice la lección de escuela sabática? ¿En lo que dice el nuevo libro moderno, las 28 creencias adventistas? No, error fatal. Eso no es bíblico, mis queridos. Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, dice Cristo. Y esta roca es la verdad. Y la roca es Él. Él es la roca angular. Él es la roca principal. Él es la roca que destruye todos los reinos de la tierra. Él es la roca inquebrantable. Es la roca de donde brota el agua de vida. Él es la roca. Y Él es el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿A ti quién? ¿A ti quién? ¿A los pastores? ¿A los teólogos? No, mi querido hermanito. A ti personalmente. Y empezando por el más humilde y el que menos conoce, tú serás uno de los más grandes en el reino del Señor. Porque Dios no trabaja con la sabiduría humana. Dios no trabaja con conocimiento humano. Él trabaja con esas personas que son personas sinceras, que son personas humildes, que son personas que creen en la palabra de Dios. A estas personas son a las que el Padre les revela la verdad de su Hijo. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis queridos, la autoridad fue entregada a esta iglesia que cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y no el Hijo solamente porque vino a la tierra a ser humano. No, mis queridos. Estamos hablando de aquel Juan 17:4 que tenía la gloria antes de venir a esta tierra. Estamos hablando por cual aquel se armó el conflicto de los siglos. Cuando el Padre se levantó y mandó a llamar a todas las huestes angelicales, patriarcas y profetas, Spirit of Prophecy, volumen 1, y dijo, este es mi Hijo, adórenlo. Ahí vemos que empezó la batalla. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 11 y 19. Vamos a aprender un poco sobre una conversación que tuvo Cristo con un teólogo, con un maestro de la ley en aquel tiempo. Miren lo que Cristo habla con este hombre. Porque Cristo viene primero Nicodemo y se encuentra con Cristo. Y fíjense ustedes, quiero que analicen esto bien. Quiero que lo analicen bien porque aquí hay mucha tela para nosotros cortar. Nicodemo vino a Cristo buscando a Cristo porque él escuchó que Cristo era un maestro de la ley. Él enseñaba sobre la ley, enseñaba muy bien. Y él quiso ir porque le llamó la atención. Y él tenía sus dudas. ¿Será este o no será el Mesías? Pero lo interesante es que Nicodemo no se acercó a Cristo en pleno día donde todo el mundo lo podía ver asociándose con Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo tenía mala fama. A Cristo le habían puesto un título, disidente del Sanedrín, disidente de la iglesia. Si fuera hoy en nuestro tiempo, fuera disidente de la iglesia adventista el séptimo día. Porque la iglesia adventista, por más que tú la quieras defender, no es más perfecta que el Sanedrín. Incluso el problema de la Odisea, que es el problema de la iglesia de hoy, es el espíritu fariseo. Es el espíritu del fariseo. Presten atención. Todo lo que sucedió en el pasado, dice la profeta, se volverá a repetir. Todo lo que ha pasado en el pasado se va a volver a repetir. Y el espíritu fariseo que rechazó a Cristo, que lo llevó a la cruz, dice el G. de White, que va a ser el que nos va a entregar a los juicios y en los juicios serán nuestros peores enemigos. Es el espíritu del fariseo. Y estos hombres que fueron grandes en la iglesia y que predicaron y tenían buenas palabras y eran elocuentes y conocían, serán los peores. Porque como conocen lo que nosotros conocemos, van a saber cómo tergiversar nuestras palabras frente a los jurados y frente a los jueces y frente a los abogados y al Congreso, a donde sea que Dios nos vaya a enviar. Abre tus ojos, despierta. Despierta y abre tus ojos. Los que conllevaron a alguien como A.T. Jones a separarse de la verdad no fue su propia incredulidad. Fue tanto la presión y el bullying, la burla y el menosprecio que le hizo la conferencia general que se hizo débil. Y por no aferrarse lo suficientemente fuerte a Cristo Jesús, fue a correr abajo de las alas del Dr. Kellogg. Y Ellen G. White empezó carta por carta, hermano. Gracias a Dios, A.T. Jones nunca se llegó a apartar de la verdad al 100%. Guardó el sábado, conocía cuál era el mensaje. Dios lo pudo haber seguido usando, pero tuvo que desecharlo, así como desechó a Saúl.
Porque en vez de escuchar palabra de Dios, se fue a escuchar espíritus inmundos. Y mis queridos, no soy yo, una vez más. Cuando ustedes vieron, si es que lo vieron y si no lo han visto, les invito a que lo vuelvan a ver o que lo vean y lo terminen si no lo terminaron. El video que hicimos a principio de año, Trinidad o Muerte. Ahí está la foto en pantalla. No somos nosotros los que estamos hablando en contra de la Trinidad. Lo estamos leyendo, mis queridos. Está escrito. La misma hermana White en la carta 253 que le escribe a Kellogg después que ella recibió noticia que Kellogg insistía en seguir escribiendo el templo viviente, después que dos veces se quemó el edificio. Dicen los bomberos que mientras más agua echaba, parece que le estaban echando gasolina, combustible. Incluso de ahí sale una frase que conocen algunos, no todos, que los fuegos adventistas no hay quienes los apaguen. Porque el fuego que se levantó en el sanatorio y después en la imprenta de la Review Herald fue terrible. Y la gente cree que solamente tiene que ver con el panteísmo. El panteísmo es el bebé de la Trinidad. Es el bebé de la Trinidad. Por ahí es donde empieza todo, mis queridos. Kellogg llegó a admitir que él empezó a creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Elena White le dijo, tus ideas son erróneas, son peligrosas, tienes que parar. Stop, detente. Estás haciendo la obra del enemigo. Es espiritismo puro lo que estás enseñando. Abre tus ojos, mis queridos. Abre tus ojos. ¿Crees que nosotros estamos predicando lo que nosotros queremos o lo que nosotros conocemos? Estamos en el mismo bote que ustedes. Y fue fuerte. Yo no estoy diciendo que no sea fuerte. Claro que fue fuerte. Pero tiene que llegar un momento en tu vida donde tú tienes que ser sincero. Si vas a creer lo que te enseñaron los hombres o si vas a creer lo que Dios te quiere enseñar. Porque si tú sigues rechazando esta verdad, el Padre no te va a revelar lo que le reveló a Simón Pedro. Es necesario que aceptemos estas verdades. Nicodemo quería saber si Cristo era o no era el Hijo de Dios. Ellos lo estaban esperando, pero no sabían si era o no era. Aunque tenían todas las señales y todos los escritos, fallaron en aceptar de que Cristo era. Por la dureza de corazón, sentirse que eran unos estudiados y que habían dedicado toda su vida al Evangelio y que habían dedicado toda su vida a los estudios y a la preparación. Eran fariseos, habían sido apartados del mundo para el servicio de Dios. Ese espíritu fariseo está hoy dentro de nuestro pueblo y muchos no lo quieren ver. Y ahora en el versículo 11, teniendo esta conversación Jesús con Nicodemo, respondió Nicodemo y dijo, después que Cristo le dijo que para poder entrar en el reino del cielo tienes que nacer del espíritu y del agua. Y el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Si tú no naces del Espíritu, que es Cristo, tú no vas a tener libertad de pecado. Y el agua de vida del cual que cualquiera que tomare esta agua jamás sentirá sed, porque su sed será saciada. Esa agua de vida es Cristo. Si tú no eres bautizado en el nombre de Jesús y no te sumerges bajo esas aguas y naces del agua, no podrás tener vida eterna. No podrás tener vida eterna. Necesitamos esas dos cosas, mis queridos. Si somos nosotros nacidos del Espíritu, seremos libres del pecado. Y si somos nosotros nacidos también del agua, tendremos vida eterna. Y es necesario recibir los dos. Los dos son necesarios de recibir. Y fíjense ustedes que el Espíritu Santo está muy correlacionado al agua durante la Biblia y en el Espíritu Profecía. Porque la lluvia que descendió y que cayó, la primera lluvia que descendió, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, también se va a repetir de una forma mucho más grande en la lluvia tardía en estos tiempos. Y creo sinceramente que eso va a suceder muy pronto, de tal forma que nadie lo va a poder negar de aquellos del cual el Padre les revele esta verdad. Por eso es necesario creer
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No la persona del Hijo, no, el Hijo. Y sobre ese estudio nosotros vamos a profundizar. Pero es necesario que ustedes entiendan, si no está escrito, no está escrito. Si está escrito, yo lo creo. ¿Lo vas a creer tú? Y fíjense bien, porque ahora responde Nicodemo y le dice, ¿cómo puede ser que nosotros seamos devueltos a nacer del espíritu y del agua? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y hoy la palabra le está declarando a los pastores, a los teólogos, a los ancianos, a Andrews University, a Southern, a donde sea. ¿Son ustedes teólogos y pastores y no conocen esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Por eso es que ellos no hablan de estas verdades, por eso es que nunca han predicado estas verdades. Porque el Padre no se las ha revelado y ellos no lo conocen y no pueden hablar de lo que no conocen y no pueden testificar de lo que no han visto. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, hoy en esta mañana hay un grupo fiel que se ha levantado en este tiempo, que conocen la verdad del Hijo de Dios y han visto la verdad del Hijo de Dios y por lo tanto hablan y testifican de estas verdades. Mi querido, sigue diciendo Cristo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo van a creer ustedes cosas celestiales? Y fíjense ustedes qué es lo que Cristo va a decir ahora. Porque ahora lo que Cristo va a decir, no lo cree mucha gente. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Estamos en el contexto del Hijo. Cristo es el Hijo. Cristo es el que estaba en el cielo. Y fíjate, sigue diciendo, es a saber el Hijo del hombre que está en el cielo. Nadie descendió, nadie ascendió, solamente el Hijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si tú quieres ser salvo, mi querido, hay que levantar el estandarte de Cristo, hay que levantar el nombre de Cristo, hay que levantar todo lo que tenga que ver con Cristo. Seguimos leyendo. Versículo 15, para que todo aquel que en él creyere, ¿en quién? ¿En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? No, para que todo aquel que en él creyere en el Hijo no se pierda más, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? ¿Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? No, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién fue quien dio a su Hijo unigénito? El Padre, no la persona del Padre, el Padre fue quien dio a su Hijo por ti, mi querido hermano, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Cristo, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el fundamento de la iglesia de Cristo. Este es el fundamento del pueblo remanente. Este es el fundamento de la iglesia que ha existido durante las edades oscuras. De que Cristo es el Hijo de Dios. El Padre lo envió a ti y a mí para que muriera por ti y por mí. Y hoy está presente con nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso es que el enemigo de las almas ha inducido una idea, una falacia de que Cristo no es su consolador. Y eso no lo digo yo, mi querido hermano, lo dice la misma profeta de Dios, a la cual Dios le mostró el engaño mortífero del enemigo, que tiene que ver con el espiritismo.
Tiene que ver con el espiritismo. Y el espiritismo no es solamente que se levanten los muertos y estén hablando como lo hizo en aquel tiempo Saúl, la pitonisa y el profeta. No, eso no es todo, mis queridos. El espiritismo es un movimiento que está cogiendo una fuerza dentro de la iglesia de una forma muy áspera, de una forma muy sobrecogedora, y la gente lo está siguiendo. Pero este no es el fundamento de la iglesia de Cristo, mis queridos. Este movimiento, esta música, la gente saltando, la gente gritando, la gente y mucho ruido. Y entonces con las luces, y en las iglesias adventistas ahora tienen las baterías, y que no, que aquí está el Espíritu de Dios, y orando al Espíritu Santo, y que Espíritu Santo, mis queridos, ¿acaso no se dan cuenta que se están cumpliendo las palabras de Apocalipsis, cuando dice que el diablo engañó? Incluso la Biblia nos habla que si fuera incluso posible, hasta los escogidos pueden ser engañados. Vamos a Juan 3, en el mismo capítulo, versículos 34 y 36, solamente para que ustedes vean de que esta sí es la verdad. Y vamos a terminar en esta mañana con esta porción del estudio. Y esta tarde continuaremos con la segunda parte del estudio. Juan 3, 34, 36. Porque el que Dios envió, el Padre envió a su Hijo, las palabras de Dios habla. Cristo fue enviado por el Padre y Él habla las palabras de Dios. Porque no le da a Dios, o sea, el Padre, el Espíritu por medida. No, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que a Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Y las personas no van a entender esto, mis queridos, pero es que esto está basado en Juan capítulo 1, capítulo 1. Incluso lo voy a compartir con ustedes de forma de quiasmo para poder entender lo que está siendo dicho en Juan 3, 34, 36. Porque esto es lo bonito de un quiasmo, que se puede leer de diferentes formas y sigue añadiendo luz cada vez que tú lo lees. Y jamás te vas a cansar. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este era en el principio con Dios. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de que yo decía, el que viene en pos de mí es mayor que yo, porque es primero que yo. Todas las cosas por este fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Y ahora del versículo 4, 18, 17 y 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron, porque a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo reveló. Por eso es que ahora tú vas a entender las palabras de Juan 3, 34, 36. Porque el Dios que envió a su Hijo, el Dios que era invisible, el Dios que nadie ha visto, vino a ser revelado por Él mismo en esta tierra a través de las palabras de Dios. Y Dios no le dio su espíritu en medida, no. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas las puso en sus manos. Por eso es que Cristo es el Verbo, Cristo es la acción, Cristo es el hacedor del Padre. El que hace las cosas. El que hace las cosas, mis queridos. Por eso es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. ¡Wow, mis queridos! ¡Qué palabras más potentes! Es por eso que Cristo en Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre,
la hora ha venido. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado poder sobre toda carne, para que todos los que le diste le des vida eterna. Y esta es la vida eterna, fíjense mis queridos, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí y guardaron tu palabra. Ahora han ya conocido que todas las cosas se me son dadas a mí, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Mi querido hermano, Cristo es el Hijo de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver. Lo podemos ver cuando dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega. Y podemos ver que Él es el Aleph Tav, el principio y el fin, dice el Señor Jesús, que es el Cristo y que era el Hijo de Dios quien murió y que ha de venir después de haber resucitado entre los muertos, el Todopoderoso, el que venció al pecado siendo hombre y se hizo perfecto. Cristo es el principio y estaba con el Padre. Cristo es el Alfa y el Omega, el Aleph Tav, el principio, el que estaba con el Padre y lo reveló a su pueblo, lo reveló a sus discípulos, se lo ha revelado a su iglesia. Mis queridos, el Aleph Tav que se encuentra en la palabra es para nosotros. El Aleph Tav es Cristo, es lo que más los fariseos ignoraron. Eso fue lo que Cristo le quiso decir a los fariseos. Yo soy el Aleph Tav, yo soy el principio y el final, yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy lo que ustedes han rechazado más, lo que han ignorado más. Y hoy la iglesia, aunque ha hablado de Cristo, de eso no lo negamos, pero no le ha dado el énfasis que lleva el Hijo de Dios. El sacrificio que hizo el Padre en la cruz. Fue el Hijo quien murió, mis queridos, no uno jugando un rol o jugando ser el Hijo, la persona del Hijo y el otro la persona del Padre. No. Es como que ahora te quiten a tu hijo, te le empiecen a golpear y te lo vayan a matar y yo te diga, no sufras tanto. Él está haciendo la persona del Hijo en tu familia y tú estás haciendo la persona del Padre en tu familia. Todo esto es una metáfora. Él no es tu hijo literal. Como lo ha dicho el Instituto Bíblico Adventista del Séptimo Día, tratando de explicar lo que es la Trinidad, la segunda persona. Porque para ellos, si Cristo es engendrado, no estamos diciendo que es creado, no estamos diciendo que Cristo es adoptado, como lo dice como el Espíritu Profecía explica, Cristo no es un hijo por adopción, como lo es los seres humanos, no es un hijo por creación, como es los ángeles, es engendrado, es unigénito. El único que hay, unigénito, el único en su especie. Y ellos ahora están diciendo que es metafórico. ¿Saben por qué el Aleph Tav es importante? Porque el sellamiento que nosotros vemos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice, pon un Tav, no una marca. En el original dice, pon un Tav en su frente, una marca, una cruz, una X. Y eso aquí ustedes pueden ver en pantalla. En el hebreo antiguo era una cruz. Después se convierte en una X de lado. Después se convierte en como parece una letra N media floja. Y después una N bastante fuerte en el hebreo moderno. Pero ¿qué significa el Tav? Significa marca, señal, símbolo y monumento. En Cristo está el monumento que es el sábado. Está el símbolo que es la sangre. Está la señal que es el nombre. Y está la marca que representa a su pueblo. Que como dice el Espíritu Profecía, un asentamiento en la verdad. En la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Nosotros tenemos que creer en esta verdad, mis queridos. Tenemos que entender lo que Dios está preparando para nuestros tiempos, lo que Él ha querido
que su pueblo reciba lo que Él ha querido que el Padre le muestre y le revele a su verdadera iglesia, y es su fundamento. Cuídate de la doctrina de los fariseos, cuídate de la doctrina de los pastores, cuídate de la doctrina de los saduceos, cuídate de la doctrina de los teólogos. Sigue solamente a la palabra. Levanta a Cristo como fue levantado esa serpiente en el desierto y grita y dilo a gran voz que todo aquel que cree en el Hijo de Dios obtendrá vida eterna. Que Dios te me bendiga, mi querido hermano. Espero que esta primera porción del estudio te haya dado ánimo a creer en la verdad, a defender la verdad y a predicarla. Ha llegado el momento de levantar el estandarte de Cristo. Ha llegado el momento de levantar la verdad, que es el fundamento de la iglesia de Cristo. Ha llegado el momento de tomar decisiones. ¿Cuál iglesia quieres participar tú? ¿La de los fariseos, la de los saduceos, la del Sanedrín? ¿O quieres tú seguir a Cristo, al Cordero, a donde sea que Él vaya? Que Dios te me bendiga. Acepta la invitación que Cristo te hace en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Aléjate del espíritu laodicense. Cierra tus ojos, cierra tus oídos a las palabras de estos predicadores y escucha solamente al Espíritu de Dios, que te habla a través de su santa palabra y el testimonio de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta verdad que tú nos has presentado, esta verdad que ha sido grande. Queremos que tú nos reveles a nosotros como le fue revelado a Pedro, esta verdad tan preciosa de que Cristo es tu Hijo, al cual tú enviaste a esta tierra para perdón de nuestros pecados. Padre, en estos momentos pedimos que tú perdones nuestras faltas y nuestros pecados y que sean limpiados con la sangre santa de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, te estamos pidiendo que tú seas con las personas que nunca han escuchado este mensaje, con aquellos que la han escuchado pero que la rechazan y la niegan. Pedimos que tú llegues a sus corazones, que toques sus corazones y que puedan aceptar esta verdad. Sabemos que no hay salvación en una denominación. Sabemos que no hay salvación en nuestro nombre que tú nos has entregado de Adventistas del Séptimo Día. Sabemos que solamente somos salvos y solamente hay vida eterna si creemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y nosotros en esta mañana oramos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de ese nombre santo, el único nombre bajo los cielos que da salvación y perdón de pecados. Y ese nombre es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi querida familia, Maranata, nos vemos a las 3 de la tarde.